Tenemos el primer tema que se llama, o la unidad 4, que se titula Sistemas de Control y Análisis del Costo. Primero, empezamos identificando que hay algunos sistemas de control que nos sirven para controlarlo precisamente y también para poder analizar los costos. Tenemos este primero que se titula o que se denomina Kaizen. Esta es una filosofía. Bueno, aquí nos dice de qué se trata esa filosofía. Kaizen nos indica que es una palabra japonesa, como podemos darnos cuenta, que se compone de dos sinogramas de estructura japonesa, que una parte significa bueno y la otra parte significa cambio. Actualmente, Kaizen se refiere a un sistema, lo que decíamos, sistema de control de costos y análisis. Bueno, esto se puede utilizar como un sistema de mejora continua. Pues vean las palabras, bueno y cambio, pues tiene que ver, por supuesto, con mejora continua, en el que las pequeñas pero constantes mejoras. Esto es muy interesante porque para poder para poder mejorar en cualquier ámbito, obviamente en el ámbito de los costos o en cualquier otro ámbito, en el personal, en el profesional, en el deporte, en relaciones de pareja, en cualquier ámbito que nos desempeñemos, lo recomendable es que empecemos por metas pequeñas, aquellas que sean alcanzables, que no nos desgasten, que no nos desmotiven en el corto plazo, hacer mejoras pequeñitas y poco a poco se van a ir sumando para llegar a una meta más grande. Incluso se convierten en hábitos y por eso podemos decir que esto se traduce en un sistema de mejora continua. Así que sí, por supuesto, esta técnica que está enfocada a aclarar los costos, nosotros podríamos aplicarla en cualquier ámbito. Y bueno, aquí dice acumulan, se van acumulando, se van sumando un pequeño cambio, una pequeña mejora. Si hoy la hago, mañana hago otra, pasado mañana hago otra, el día siguiente otra, se acumulan, se apilan y se convierten en un gran cambio con el tiempo, por supuesto. Acumulan tras de sí grandes beneficios en el largo plazo. Hay otras metodologías y filosofías famosas en el mundo de los negocios que impulsan la innovación y la obtención de mejores resultados. Sin embargo, Kaizen se diferencia porque se enfoca en los grandes beneficios que tienen las pequeñas acciones. Yo creo que esto es esencial, es una de las teorías que más me gusta porque, bueno, es verdaderamente efectiva. Si han tenido oportunidad, tal vez de no aplicar esta filosofía Kaizen de manera muy puntual, de manera muy técnica, pero si han aplicado esa estrategia de cambiar, de mejorar un poquito cada día, por ejemplo, si quiero hacer ejercicio y no hago ejercicio desde hace muchos años, bueno, puede que me cueste mucho trabajo empezar a correr, ir al gimnasio o el ejercicio que yo quiera. Pues si empezamos 2 minutos al día, dos, sé que suena absurdo, 2 minutos al día empezando a hacer ejercicio, 2 minutos solamente, y vamos acumulándolo día a día. Con el paso del tiempo vamos aumentando un poco más, 2 minutos, 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos, se nos vuelve un hábito y ahora nos sentiríamos raros si no lo hacemos. Eso es lo interesante de esta filosofía, que permite convertirse en un hábito y esto permite precisamente la mejora continua en el largo plazo. Nos convertimos en deportistas. Así que es muy interesante, muy válida esta teoría. Así que pequeñas acciones en largo plazo. Aquí tenemos esa división de las frases como Kei, que es cambio, Zen, mejor, bueno, Kaizen, ya traducido de manera completa, sería la mejora continua, como hemos visto. A pesar de que el término es de origen japonés, la esencia de Kaizen fue desarrollada originalmente en Estados Unidos, tras la Segunda Guerra Mundial, que ahí fue cuando Estados Unidos se catapultó como una potencia económica, militar, pues desde esos tiempos hasta la fecha. De hecho, empezó antes de la Primera Guerra Mundial, pero en la Segunda Guerra fue cuando empezó a cobrar más importancia, más relevancia. Continuando, como parte de un programa de entrenamiento dentro de la industria, Training Waiting in Industry en inglés. Posteriormente, este programa fue implementado en Japón bajo el nombre de Kaizen en Yon Dakai. En español, mejora en 4 pasos, donde se consolidó por su finalidad de impulsar e implementar mejoras pequeñas, pero que sean de alto impacto, por supuesto. Aquí tenemos un esquema en donde podemos ver esos 4 pasos para implementar este sistema Kaizen.
este sistema de mejora continua. Lo primero, empezamos por la planificación. Vean que este sistema se parece mucho al proceso de control administrativo, al proceso administrativo, perdón, que si han llevado alguna materia de administración, seguramente lo recordarán, que es planeación, organización, dirección y control. Pero es muy parecido en la primera etapa, que es planificar, y vean que es un sistema que se retroalimenta. Tiene un inicio, empieza una fase, luego sigue la otra y la última. Y luego se retroalimenta, se mejora y vuelve a comenzar. Y es un proceso de mejorar continuamente, continuamente. Ese es el proceso administrativo. Igual este sistema que dicen. Empezamos por la planificación. Ahí definimos las metas, qué objetivos quiero lograr. Esta parte es muy importante. Bueno, todas las etapas, todas las fases son muy importantes, claro, pero si empezamos con una mala planificación, si me propongo metas que no son realistas, metas que no pueda medirlas, que no pueda evaluarlas para saber si voy bien, si no voy bien, qué ajustes tengo que realizar, es un plan que no va a servir o no va a servir como yo quería que sirviera. Muy importante las metas. Recuerden, una meta la tenemos que dividir en varias metas pequeñas que sean alcanzables, darles, evaluarlas, darles prioridad, priorizarlas y empezar pues, a ejecutar nuestro plan. Pero la primera etapa es esta de la planeación. ¿Qué objetivos quiero alcanzar? La segunda, comentaba de los hábitos. Estas metas se tienen que convertir en hábitos. ¿Cómo? Con la práctica. Practicando, practicando. ¿Cómo un ingeniero se vuelve un premio Nobel, un químico, un escritor, un músico? ¿Cómo un cocinero se vuelve el mejor chef de México o del mundo? ¿Cómo un futbolista llega a tener grandes habilidades y convertirse en un crack? Con la práctica, con miles, miles de horas de práctica para ir, claro, mejorando, aplicando mejoras, por supuesto. El error se convierte en una herramienta totalmente indispensable para el aprendizaje. Sin error no hay aprendizaje, por lo tanto, no debemos de temer equivocarnos. Es normal que nos equivoquemos, todo el mundo se equivoca, hasta los genios más importantes de la historia de la humanidad, como Albert Einstein, pues cometieron muchos errores, pero aprendieron de ellos y fueron mejorando sus procesos precisamente con los hábitos. Se convierte en un hábito. Así que bueno, aquí tenemos planificación, aquí tenemos el hacer, esto crea los hábitos cuando yo practico, luego el comprobar, estoy alcanzando los resultados esperados, tengo que comparar precisamente la planificación, mis objetivos originalmente planteados contra mis resultados. Compruebo, determino diferencias, desviaciones positivas, negativas y sobre todo identifico las causas. ¿Qué fue lo que ocasionó que tuviera más costos? ¿Qué fue lo que ocasionó que tuviera mayor producción? Incluso eso, una mayor producción puede ser una desviación positiva, sin duda, pero sigue siendo un error. No importa si es positiva o negativa, es un error y por lo tanto, claro, no vamos a conseguir la meta exactamente como la habíamos planeado, porque nuestro plan, pues no somos gurús, no somos adivinos y por lo tanto, pues no podemos saber el futuro a ciencia cierta, eso es imposible, nadie lo sabe. Pero si este sistema lo depuramos, vamos a acercarnos lo mayor posible nuestro plan a la realidad. Eso es lo que se pretende, un sistema de mejora continua donde cada vez seamos mejores. Pequeños cambios hacen un gran cambio cuando se acumulan. Y bueno, eso es lo que se trata, planificar contra lo planeado, contra lo real, determinar desviaciones positivas, negativas, identificar las causas, qué fue lo que pasó, por qué hubo más producción, por qué hubo más merma, por qué pagamos más mano de obra. Imaginen que hubo un decreto, imaginen que hubo un decreto como los que ha habido recientemente en México para ajustar el salario mínimo a la alza. Y bueno, eso no tiene que ver con nuestra producción, no tiene que ver con la competencia, con la innovación, con la creación de valor, no tiene que ver con la actividad industrial que desempeñamos. Simplemente es una ocurrencia con buenas intenciones, supongo. Bueno, sin duda, seguro tendrá buenas intenciones, pero
que no se ajusta a la realidad empresarial. Bueno, por lo menos de muchas empresas, me refiero sobre todo a las pymes. Y por lo tanto, yo tengo que acatarla porque es ley. Y eso me pudo haber ocasionado que yo tenga que pagar pues una cantidad alta de salarios de mano de obra y eso afecta a mi producción, afecta a mi precio de venta. Muchas veces, como nos afecta, lo que tenemos que hacer es aumentar el precio. Aumentan los costos, aumentamos el precio, crea inflación. Y eso se vuelve pues una espiral negativa con el tiempo, no en el corto plazo, pero en el mediano y en el largo plazo está más que comprobado que esto ocurre. Que esperemos que no suceda en nuestro país, por supuesto, pero lo que sí es cierto es que muchas empresas, sobre todo las pymes, que son la gran mayoría de empresas que hay en el país, pues están teniendo grandes dificultades para poder afrontar estos costos sobre nómina. Lo cual, pues les digo, no tiene que ver con la producción, con los ingresos, con las ventas. Si estuviéramos teniendo una cantidad eh, grande de ingresos, de utilidades, claro, podríamos destinarlas a los salarios, por supuesto, y no nos afectaría. Al contrario, sería algo benéfico para nuestra organización. Pero cuando no es así, cuando es una imposición, pues digo, puede estar con buena intención, pero puede ser contraproducente. No ahorita, pero con el tiempo es muy probable, ojalá y no, pero es muy probable que ocurra. Pero en fin, luego tenemos que hacer los ajustes. Por lo tanto, en un ambiente donde tenemos un Estado pues, que tiene injerencia directa en las operaciones industriales, nosotros tendríamos que tomarlo en cuenta para que cuando volvamos a planear el periodo que viene, el año que viene, tengamos en cuenta esa incertidumbre. Nos puede aumentar esto, nos pueden aumentar los impuestos, puede aumentar la inseguridad, puede aumentar pues el derecho de piso que cobran los narcos, puede aumentar la competencia desleal del gobierno, ahora además de producir gasolina, prestar servicios de aeronáutica, de aviones, de trenes, ahora también incursiona en tiendas, por ejemplo, tiendas tipo Oxxo, que van a poner, tengo entendido, tiendas del bienestar, creo que así le llaman, y bueno, ahora van a producir frijol, arroz, nos obligan a no subir el precio de la tortilla, a no subir el precio de la gasolina si me dedico a ese negocio, etcétera. Todo eso lo tengo que tomar en cuenta. La respuesta es sí. ¿Es una competencia desleal? Por supuesto, porque yo no tengo los recursos que el gobierno tiene para producir frijol de forma barata. Él tiene todos los recursos. Yo no los tengo. Por lo tanto, tendría que, si yo me dedico a eso, a sembrar el frijol o a venderlo, a distribuirlo, o la tortilla, o la gasolina, o el agua, en fin, varios productos y servicios que actualmente se prestan. Si yo tengo una aerolínea de pasajeros, pues cómo le compito, que creo que, bueno, algunos dicen que está teniendo problemas de operación esta compañía que pues adoptó el ejército. ¿Qué tiene que ver el ejército con ese tipo de producción? En fin, se crean distorsiones económicas. Y eso, insisto, puede crear competencia desleal. La respuesta es sí. En algunos casos, como la refinería, no sé, Dos Bocas o el Tren Maya o el AIFA o esta línea aérea, creo que es mexicana, el frijol, etcétera, pues suelen ser operados por personas del gobierno que no tienen la capacidad ni la experiencia ni los conocimientos tal vez para poder ser competitivos. Esto puede ser pues un respiro para el empresario porque pues ya por lo menos competiría con alguien que es ineficiente y con el tiempo podría quebrar, podría quebrar como la megafarmacia, por ejemplo, ¿no? Que fue un desperdicio de miles de millones de pesos, el AIFA, Dos Bocas, etcétera, todo eso. Pues bueno, aún así sigue siendo una distorsión económica. La tenemos que tomar en cuenta, por supuesto, son factores externos. También tenemos, evidentemente, factores internos, que son más controlables. Por ejemplo, nuestras máquinas de producción que no se les da muy buen mantenimiento o ya están muy viejas, están obsoletas, contaminan, se descomponen seguido, o la renta de la fábrica, estamos pagando una renta muy alta, podríamos tal vez reubicarnos geográficamente,
podríamos capacitar mejor a nuestros obreros para que sean más eficientes en la producción, en fin, comprar mejor materia prima, más barata, en fin, eso es más controlable por parte de nosotros, pero los factores externos, pues muchas veces están fuera de nuestro alcance, pero todo eso lo tenemos que tomar en cuenta, tenemos que saber qué fue lo que nos afectó, haya sido un factor interno, haya sido un factor externo, la competencia, etcétera, ya decía desleal o leal, una competencia justa con otra empresa como la mía, bueno, pues también puede meternos en aprietos. Si los chinos llegan a México, bueno, pues esa es competencia desleal también, porque igual están apoyados por su gobierno, contaminan, no siguen reglas, trabajo infantil, explotación. Yo no puedo competir contra eso, yo no hago eso, aquí no se me permite. Y por lo tanto, pues, ¿cómo puedo competir bajo condiciones injustas, inequitativas? Obviamente ellos tendrán un costo de producción más bajo y un precio más bajo, productos de mala calidad. Y bueno, pues, ¿cómo compito contra eso? Además, además del contrabando y otras cuestiones de este tipo. Bueno, imagínense cuántos factores tenemos que verificar. Al principio, como decía, cuando implementamos el plan, puede que nuestras metas, nuestros planes sean pues un poco diferentes a los resultados, porque no tenemos mucha experiencia, no conocemos todos los factores, como comentaba, internos es más probable que los conozcamos, pero los externos pues es más complicado, es más difícil poderlo prever con exactitud. Bueno, pues no importa, porque una vez que yo ya identifiqué, empiezo a aplicar las mejoras, corrijo, hago los ajustes y cuando inicio el nuevo plan, ya lo hago con las mejoras. Ya no voy a cometer el mismo error. Si me equivoqué una vez, bueno, pues es normal, no es malo, como decía, tener errores, equivocarse. Lo incorrecto es no tomar las medidas y cometer el mismo error dos veces. Como dicen, tropecé de nuevo y con la misma piedra, como dice la canción. Eso, por supuesto, no sería permitido, porque entonces sí seríamos ineficientes y sería nuestra responsabilidad que no estemos obteniendo los resultados que nosotros habíamos planeado. Un ejemplo, filosofía Kaizen. Aquí les muestro un ejemplo. Supongamos que una fábrica produce 100 unidades de un producto al día. Aplicando esta filosofía, el gerente identifica una pequeña mejora en el proceso que permite aumentar la eficiencia en un 1%. Recuerden, metas realistas, cambios pequeños. Ese 1% podría parecer una meta, pues, no muy ambiciosa, una meta que mediocre, incluso la podríamos considerar, pero no lo es. Porque recuerden, esta técnica se basa en cambios pequeños, pero se acumulan. Hoy fue uno, mañana es dos, se acumula a otra unidad, sería tres, etcétera. Cuando pasa el tiempo y sobre todo de largo plazo, el impacto es increíble y sobre todo se convierte en hábito. Nos acostumbramos a ser eficientes, a ser eficaces. Continuando. La producción inicial son 100 unidades por día. La mejora, 1%. 100 unidades por ese 1% sería una unidad por día de mejora. Cambio pequeñito. Después de implementar esta pequeña mejora, la producción diaria aumentaría a 101 unidades. Una por día, un poquito más un día. A primera vista, parece un aumento insignificante. Sin embargo, si mantenemos este ritmo de mejora constante, los beneficios a largo plazo son significativos. Después de un año, suponiendo 250 días laborables, porque recuerde, pues no todo el año se elabora, suponiendo 250 días laborables, la producción adicional acumulada sería 100 unidades entre día por 250 días. Esto sería igual a 25,250 unidades adicionales. Nada mal, ¿no? Durante un año se va acumulando. Este ejemplo ilustra cómo las pequeñas mejoras constantes son características de la filosofía Kaizen. Pueden acumularse con el tiempo y generan grandes beneficios a largo plazo. Continuamos con la siguiente. Tenemos otro sistema de control recuerden, para la mejora continua. Controlar nuestros costos, controlar nuestra producción, controlar nuestras ventas. Esta se llama diagrama hombre-máquina. Es otra técnica que permitirá optimizar procesos productivos, bajar costos, producir más barato. La misma, perdón, la misma consiste en evaluar detalladamente lo que sucede.
vamos a hacer un análisis de cuál es nuestra situación en la producción. Lo que sucede entre el hombre y la máquina. Es la interacción que tenemos en el área de producción, nuestros obreros, nuestros fabricantes, con las máquinas que utilizamos, nuestras herramientas de producción, que pueda tener a su disposición cuando esté elaborando. Es decir, usted evaluará exhaustivamente, debe de ser una evaluación detallada, lo que realiza el operario, el obrero, desde que inicia hasta que termine la actividad de fabricar o producir una o varias piezas. También esto lo podemos relacionar con las ciencias administrativas en el estudio de tiempos y movimientos. Ese estudio también es muy interesante y por supuesto se podía aplicar también en este diagrama de hombre-máquina para poder hacer un análisis exhaustivo. Bueno, continuando, con la finalidad de identificar la efectividad del proceso y la eficiencia del operario. Al realizar su evaluación, también se logrará precisar el ocio, tiempo perdido, recursos perdidos, hacia el operario como a las máquinas, por supuesto. ¿Qué se tiene que hacer? Primero, seleccionar la operación que será diagramada. ¿Qué operación? ¿Qué tipo de producción? Porque tenemos varias líneas de producción dentro de la fábrica o algún procedimiento en particular. Determinar dónde empieza y dónde termina el ciclo que se requiere diagramar. Como todo proceso de producción o todo proceso en general, pues tiene un inicio y un fin. Tenemos que identificar perfectamente, delimitar qué es lo que vamos a analizar. Tres, observar varias veces la operación para poderla analizar y dividirla en sus elementos e identificarlos claramente. Decimos que cuando tenemos un problema complejo, en ocasiones no sabemos cómo resolverlo porque es un problema muy complejo. Bueno, pues una técnica para poderlo hacer es analizando. ¿Y cómo? Dividiendo un todo en sus partes. Divídelo, identifica sus elementos y clasifícalos, haz grupos pequeños, como las metas. Hagan de cuenta como las metas. Una meta puede ser muy ambiciosa. Quiero, quiero ser un gran empresario y ahorita ni siquiera tengo trabajo, a lo mejor. Bueno, podría parecer una meta irreal, tal vez en el corto plazo sea irreal, en el mediano podría ser viable, en el largo plazo podría ser totalmente viable. Así que, pues tenemos que dividir esa meta muy ambiciosa en partes. Igual, ese problema lo analizamos, identificamos, este proceso lo identificamos, lo analizamos, dividimos sus elementos, los organizamos, les damos categorías y entonces sí, podemos empezar a ver y cómo se interrelacionan entre ellos. Un diagrama, cómo comienza, cómo se da el flujo del proceso de la información y cómo llegamos a la consecución del resultado, del objetivo de ese procedimiento. Cuarto, cuando los elementos de la operación han sido identificados, es momento en el cual se procede a medir la duración de cada uno. Como decía Albert Einstein, lo que no se mide no se mejora. Ya que lo tengo identificado, ahora me falta medirlo. Y una forma, recuerden, lo que tratamos de evitar también con este sistema de control es la pérdida de tiempos, la pérdida de recursos, de materia prima, de tiempo. El tiempo es un recurso muy importante. Por lo tanto, vamos a tomarle el tiempo, a medir la duración de cada paso. Paso 1, paso 2, proceso 1, proceso 2, etcétera. Finalmente, con los datos anteriores y siguiendo esa secuencia, todo proceso lleva una secuencia de elementos, se construye el diagrama. Aquí tenemos un recurso que pues, lo pueden consultar porque si quieren saber un poquito más sobre este diagrama. Veamos un ejemplo. Diagrama de hombre-máquina. Supongamos que una empresa tiene un proceso de fabricación de piezas metálicas. Es una fábrica de piezas metálicas que implica la colaboración entre un operario, recuerden, un operario nos referimos al personal de la producción, y una máquina de corte. Ellos interactúan todo el tiempo. Yo soy el obrero y tengo mi máquina asignada, la cual ocupo para pues transformar la materia prima en esas piezas metálicas. El gerente decide utilizar el diagrama hombre-máquina para optimizar el proceso porque pues no está actualizado, lleva mucho tiempo, nos está costando mucho en salarios, en horas máquina, en kilowatts, en la renta de la fábrica. Recuerden, entre más tiempo yo ocupo
el metro cuadrado dentro de la fábrica donde yo trabajo, pues eso implica una renta, seguros, limpieza, seguridad, etcétera, todo lo que puede implicar los costos relacionados con ese metro cuadrado que ocupo o los metros cuadrados que ocupe. Un metro cuadrado no creo, ¿verdad? A lo mejor son 5 o 6 metros cuadrados, no lo sé, habría que ver con mayor precisión. Bueno, lo que tengo que hacer es determinar el tiempo total de fabricación de la pieza, 10 minutos. Tiempo que el operario dedica a la máquina, 7 minutos. Tiempo de inactividad de la máquina debido a mantenimiento, ajuste, etcétera, 2 minutos. Tiempo de cambio de pieza, 1 minuto. Y si se fijan, el total fue de 10 minutos y luego se dividió en partes. 7 minutos en el que el operario dedica a interactuar con la máquina. 2 minutos lo que la máquina no está activa porque está en mantenimiento o en otras cuestiones. Y 1 minuto es el tiempo de cambio de pieza. En total, 7 más 2 más 1 son 10 minutos. Con estos datos se puede calcular la eficiencia del proceso y efectividad del operario. Y podemos ver aquí una fórmula para la eficiencia del proceso. Esto podría ser el tiempo de trabajo real entre el tiempo total. Lo multiplicamos por 100 para convertirlo en porcentajes. Y luego aquí lo tenemos, sustituyendo los datos, tiempo de trabajo real del operario, 7 minutos. Entre el total que dura el procedimiento son 10 minutos. El resultado lo multiplicamos por 100 para convertirlo en porcentaje y nos da un total de 70%. El operario ocupa del total del proceso el 70% del tiempo. Efectividad del operario, tiempo del trabajo real del operario entre tiempo total por 100. 7 minutos entre 10 minutos es igual al 70% que habíamos mencionado. Este análisis permite identificar áreas de mejora, como reducir el tiempo de la inactividad. Recuerda que teníamos 2 minutos de tiempo inactivo de la máquina, o mejorar la eficiencia del operario para que el proceso no sea tan largo como 10 minutos, para optimizar el proceso de fabricación y aumentar la productividad. Vean que con esto, con esos elementos, podemos ir identificando cuáles son los elementos que pues se consumen, se utilizan y el tiempo que tardamos en realizar el proceso, y con ello podemos hacer varios análisis para saber cuál nos está consumiendo demasiado tiempo. Tal vez no sea algo aceptable que el operario se lleve el 70% del tiempo de producción. Recuerden que el tiempo se traduce en costos, en renta, mantenimiento, desgaste de la máquina, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es importante, concentrándonos en el tiempo, reducirlo para hacer más eficiente nuestro proceso de producción. Ok, pues bueno, interesante también ese método. Tenemos otro, el diagrama PES de Ishikawa, otra palabra japonesa. El diagrama de Ishikawa o diagrama de pescado es una herramienta que identifica problemas de calidad y les da solución al representar de forma gráfica los factores que involucran la ejecución de un proceso. Vean otra vez los factores que involucran la ejecución de un proceso. Recuerden, nos referimos a procesos de producción. Recibe su nombre por su estructura como esqueleto de un pescado. No es casualidad. Cada elemento representa una razón y conlleva a la resolución de los problemas expuestos. Los elementos del diagrama de pescado son que tiene una cabeza, pues como un pescado. Emerge de la espina central y en esta parte se representan los problemas. En las espinas son salientes de la espina central también. Pueden existir muchas o pocas espinas, dependiendo de las posibles causas que estén provocando el problema en cuestión. Ahí están las causas. Espinas menores. Las espinas grandes también incluyen espinas más pequeñas. Estas pueden tener espinas más pequeñas, con las que se determinan las causas menores. Así que puede haber varias ramificaciones. Y vean, efectivamente aquí tenemos que es como una estructura de un pez. Tenemos la cabeza, el efecto, y tenemos las espinas, las causas que producen este efecto, como la tercera ley de Newton, si mal no recuerdo, que decía, déjenme ver si me acuerdo, que para toda fuerza de acción hay una fuerza de reacción, pero en sentido contrario, con la misma intensidad y en sentido contrario. Creo que algo así decía. Se llama la ley de la causalidad, la ley de la causa y efecto. Vean cómo hay una causa y hay un efecto que se resiste, se contrapone.
es contrario a eso. Por lo tanto, bueno, pues vemos precisamente este esquema donde de la espina dorsal surgen esas causas y recuerden que esas causas también pueden tener otras espinas más pequeñas, que son subdivisiones de las espinas grandes. Bueno, antes de continuar con vayamos a una breve explicación de cómo, un ejemplo de cómo sería este sistema de control. Diagrama de Ishikawa. Supongamos que una empresa de fabricación de muebles está experimentando problemas de calidad en la producción de sillas. Fabrica sillas. El gerente decide utilizar un diagrama de Ishikawa para identificar las posibles causas de estos problemas. Aquí hay una representación simplificada de ese diagrama. El problema son las sillas tienen un acabado áspero y esto nos está afectando en la venta, en la venta con nuestros clientes. Las causas principales, bueno, pues vamos a ver cuáles serían esas causas, que serían las espinas del pescado. Recordemos que tenemos causas principales y luego tenemos secundarias. Uno sería, ya identificamos una causa, el proceso de pintura. En esto se da falta de lijado adecuado, 30%. Recuerden, debemos de medirlo. Para poder mejorarlo, tengo que saber cuánto está fallando. Ok, falla, pero ¿cuánto? Falla un 10, un 20, un 15, un 30, un 5. Y vean que aquí se va identificando esa parte, elemento por elemento. Falta de lijado adecuado, 30%. Mala calidad de pintura, 20. Mal ajuste de la pistola de pintura, 15. Vean, el ajuste de la pistola de pintura también está afectando precisamente en ese acabado áspero de la silla. Mala calidad de pintura. Imaginen que compramos pintura china. Pobres chinos, ya les estoy hablando muy mal de ellos. Son muy inteligentes, ¿eh? No es que yo tenga algo contra la cultura china, al contrario de todos mis respetos, pero pues bueno, pues tienen, por otro lado, tienen prácticas que no son muy justas con su gente, es un país autócrata, etcétera. Pero bueno, tienen aspectos muy positivos, sin duda, pero otros que pues no son muy positivos. Robo intelectual, roban patentes, procesos de producción, en fin, se acaparan de todo y de manera ilegal, muchas veces, tristemente. Pero bueno, otro sería proceso de pintura, otra espina, materiales. Vamos a las espinas menores. Madera de baja calidad, está afectando en un 25% esa madera. Defectos de la sección de la madera, pues 10%. Humedad incorrecta de la madera, vean la humedad, pues todo esto tiene que ver. 5%. Otra espina, mano de obra. También tenemos problemas con nuestros obreros. Falta de capacitación en técnicas de pintura, 20%. Pintan como Dios les da a entender. Bueno, igual y tienen mucha experiencia y han mejorado su técnica, pero aún así no es una técnica depurada. Por lo tanto, pues sí, tienen un impacto en el 20%. Falta de supervisión adecuada, 10%. Fatiga del trabajador, 5%. Y bueno, si ustedes suman o sumamos 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Y bueno, aquí, bueno, se identificaron, no necesita ver que no suman el 100%, en este caso es más del 100, pero se refiere en cada espina. En ¿cuánto está afectando? 30, 50, 65. En ¿cuánto está afectando? 25, 10 y 5 serían 30, 40. En mano de obra, 20, 10 y 5 serían 20, 35. Por lo tanto, el que tiene más problemas, si se dan cuenta, habiendo los porcentajes, 30, 50, 65. Es el proceso de pintura. Y luego le seguiría 25, 30, 40, 20, 30 materiales. Y luego la mano de obra. La mano de obra está afectando, pero no tanto. Afecta más y vean que está clasificado por orden de importancia. Primero es el proceso de pintura, luego materiales y luego la mano de obra. En ese orden es donde más afectaciones tenemos, las causas. Las cifras indican el porcentaje de contribución de cada causa principal al problema general de acabado áspero en las sillas. Esta representación permite a la empresa identificar áreas específicas para mejora, como mejorar el proceso de pintura, seleccionar materiales de mejor calidad y proporcionar capacitación adicional al personal y también la supervisión, claro. Vayamos a otro sistema. Regreso a la presentación. Tenemos que se titula diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es una herramienta gráfica donde los datos se ordenan de mayor a menor.
lo que deja más claro qué aspectos deben resolverse primero. Recuerden, identificamos el problema y lo categorizamos, es decir, le damos la importancia que reviste, qué urge más. Recuerden, no es más, déjenme corregir, no es lo urgente, mejor dicho, es lo importante. Tenemos que dedicarle el tiempo y nuestros recursos a lo importante, no a lo urgente. Muchas veces estamos dedicando el mayor tiempo de nuestras actividades a lo urgente y no le dedicamos el tiempo necesario a lo importante, que lo importante es lo que realmente permite ese proceso de mejora continua. Este diagrama nos va a ser de gran utilidad para poder identificarlo, las áreas más importantes de mejora. El diagrama de Pareto es una herramienta gráfica, aquí es una representación, donde los datos se ordenan de mayor a menor, lo más importante a lo menos importante. Lo que deja más claro qué aspectos deben resolverse primero. Se apoya en el principio de Pareto. Esta técnica es genial también, que dice que con el 80% de las consecuencias son el resultado del 20% de las causas. Es decir, no sé si lo han aplicado alguna vez. Esta técnica otra vez tiene que ver con las ciencias administrativas. Me acuerdo que hace muchos años, eh, cuando más o menos, bueno, no fueron mis primeras experiencias laborales, digamos que fueron como los primeros 5 años a 10 años, no me acuerdo bien, ya tiene tiempo, que pues yo empecé a trabajar y empecé a tener experiencia. Me acuerdo que en una reunión, una persona, un consultor externo, un proveedor externo, estaba reunido con nosotros que, bueno, estábamos tocando algunos temas de ahí de nuestro proceso. Y él comentaba, bueno, pues el problema era difícil de resolver, el que estábamos revisando en ese momento, y no teníamos los recursos realmente para poderlo resolver de manera completa. Y bueno, pues la discusión ya se había alargado, se había incluso tornado un poquito ríspida y el proveedor comentó, ¿por qué no aplicamos la técnica 80-20? No le llamaba diagrama de Pareto, le llamaba técnica 80-20, que es una técnica administrativa, que también se refleja en este diagrama de Pareto. Y decía que, y tenía toda la razón, muchas veces del 100% de problemas o de actividades que tenemos, les comentaba, tenemos que clasificarlas, hacer un inventario, evaluarlas. Y en base a esa evaluación de cada actividad, darles alguna prioridad, una jerarquía. Las más importantes primero, las menos importantes hasta el final. Y las más importantes, de las 100 actividades que tenemos, por ejemplo, solamente resolver 20, 80 no hacerlas, concentrarnos en las 20 más importantes y las 80, si nos queda tiempo, las atendemos. Si no nos queda tiempo, nos concentramos de lleno en 20 de 100, porque esas 20 actividades representan el 80% de los resultados. Y se me quedó grabadísimo esa vez. Esa vez dije, pues oye, suena genial esa técnica y la empecé a investigar. A partir de ahí, saliendo de la junta, luego empecé a investigarla y es verdad, y la empecé a aplicar con el tiempo. Claro, recuerden, requiere tiempo, requiere práctica, no te va a salir a la primera, sobre todo cuando no tienes experiencia, pero conforme la vas practicando y la vas depurando, créanmelo, es como magia, es una maravilla. De verdad, dedicarle solamente el 20% a las tareas más importantes, resolver el 20 y nos va a dar el 80 de resultados. Incluso ese 80 se queda corto. A veces nos da mucho más resultados. Siempre que nos enfoquemos, el enfoque, siempre que nos enfoquemos en lo que realmente importa. Ok, continuando. ¿Cómo hacer un diagrama de Pareto? Aquí tenemos algún procedimiento. Identificamos el problema. Recabamos datos para poder evaluarlo. Y luego vaciamos los datos en una tabla para poder analizarlos, jerarquizarlos, comprenderlos. Ordenamos los datos de mayor a menor y de mayor a menor en relación a la importancia, al impacto. Puede ser económico, puede ser ambiental, puede ser laboral, puede ser, en fin, dependiendo del problema que estemos analizando. Los datos de mayor a menor y calcula sus porcentajes acumulados. Recuerden, para tener ese 80-20, haz una gráfica de barras con estos datos. Analiza cuáles son las causas o situaciones que aparecen al inicio de la gráfica.
es decir, los más con mayor, las barras más grandes, vamos. Recuerden, los problemas más importantes, eso es lo que vamos a analizar, a lo que le vamos a dedicar el mayor tiempo posible. Luego, por último, monitorear el progreso de la solución que planteaste. Veamos un ejemplo de este diagrama de Pareto. Supongamos que un restaurante está analizando las quejas de los clientes para mejorar su servicio. Después de recopilar datos sobre diferentes tipos de quejas durante un mes, los resultados son los siguientes. Vean, recopiló, recuerden, hay que, como decía este procedimiento, déjame regresar un poco, identificamos el problema. ¿Cuál es el problema? Quejas de los clientes. Ya tenemos el primer paso. Recabamos los datos. Bueno, pues para ello recopilamos los datos sobre los diferentes tipos de quejas. Bueno, podemos poner un buzón donde el cliente puede de manera anónima ponernos una notita o una página web o por medio de una aplicación o un mensaje de WhatsApp donde el cliente pueda con toda confianza y también con toda eh, eh, vamos, que no se identifique al cliente para que quede, para que tenga confianza y pueda decirnos abiertamente lo que él siente, ¿no? Ya sea una felicitación o una queja, aunque nosotros nos estaríamos concentrando en las quejas. Bueno, tenemos esa parte, luego vaciar los datos en una tabla, pues bueno, aquí vemos que tenemos durante el resultado social tiempo de espera de atención. Bueno, recuerden, los tenemos para poder graficar. Normalmente lo hacemos en una hoja electrónica de cálculo, puede ser Excel o puede ser otra aplicación parecida a ella para poder ordenarlos, evaluarlos y poder graficarlos. Ya que tenemos ello, ahora sí podemos hacer ese análisis. Los tipos de quejas que encontramos, recuerden, hay que clasificarlas. Tiempo de espera en atención, 45 quejas. Siempre hay que seccionarlo, hay que formar grupos, como ya comentábamos en otros sistemas. Vean que no es tan diferente. Una técnica distinta, pero se basa en los mismos principios, yo diría. Bueno, el tiempo de espera en la atención, 45 quejas. Calidad de la comida, 30. Limpieza de los baños, 15. Actitud del personal, 10. Y vean que están jerarquizadas. 1, 2, 3, 4 va en relación a lo más importante, a lo que más impacto tiene, que en este caso son espera en la atención. Utilizando el principio de Pareto, se puede crear un diagrama ordenando las quejas de mayor a menor. Y vean, aquí las convertimos a porcentaje. Lo que decíamos en esta parte. Y calcula sus porcentajes. Ok, pues ya tenemos los porcentajes. 45 quejas equivale al 50%, 30, 67 y 10, 11.11. De acuerdo con el principio de Pareto, se puede observar que el 80% de las quejas totales se deben al tiempo de espera en atención y a la calidad de la comida. Aquí tenemos 50 y 33, un poquito más de 80. Pero ahí está donde debemos de enfocarnos. No es que no quiera yo limpiar los baños, no es que no quiera hacerlo, o que no quiera pues mejorar, capacitar a mis empleados para que no tengan una actitud pues déspota o no muy profesional. No, 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 pero es más importante dedicarle mis recursos, mi tiempo y dinero a estos dos, al tiempo en espera, tiempo de atención y a la comida. Por lo tanto, el restaurante debería enfocarse en resolver primero estas dos áreas para lograr mayor mejora en la satisfacción del cliente. Y después recuerden, implementamos las mejoras y volvemos a evaluar en el siguiente periodo y vemos si se ha resuelto. Tenemos que ponernos metas reales. ¿Cuánto quiero bajar? Aquí tengo un problema del 50%. Quiero arreglarlo al 100%, digo, sería la meta que todo el mundo quisiéramos. Igual la calidad de la comida, 33% de quejas. Quiero reducirlas a cero. Pues sí, sí queremos eso. Pero es posible, tenemos los recursos, tenemos el tiempo, eh, hay que ponernos metas reales. Recuerden, a veces hay que ser más pragmáticos, más realistas, metas alcanzables. De lo contrario, nuestro plan pues no sería el correcto, sería pues una ocurrencia, como luego llega a pasar, ¿no? Ok, pues bueno, ahora tenemos ese diagrama de Pareto, tenemos los histogramas. Otro diagrama, también muy interesante que se ocupa mucho en estadística.
El histograma es una representación gráfica de un grupo de datos estadísticos. Estos están agrupados. Otra vez, tenemos que hacer grupos, agrupados en intervalos numéricos. Vean, aquí tenemos estos grupos y tienen ciertos intervalos, en función de valores absolutos. En el histograma se suele usar barras. Igual, vean que es un diagrama parecido, no igual, pero es un diagrama parecido a este, donde identificamos este tipo de elementos y su frecuencia. Se suele usar barras cuya altura dependerá de la frecuencia, precisamente, de los datos. ¿Cuántas veces se repiten? Si esto se repite varias veces, la barra va a ser más alta. Si se repite menos veces, la barra va a ser más baja. De los datos que corresponde al eje de las Y, o sea, el vertical. Tanto en el eje de las X podemos observar la variable de estudio, el tiempo, el dinero o lo que estamos midiendo. Para esto, debemos recordar que en estadística la frecuencia es la cantidad de veces que se repite un suceso. ¿Cuántas quejas hubo? Ah, bueno, pues se repitieron N cantidad de veces durante un periodo. Bueno, pues ahí vamos tomando ese análisis. Otra técnica más integral, estas técnicas anteriores son como más enfocadas, que son geniales, pero tenemos una técnica que se denomina PESTEL, análisis PESTEL. Esta es una técnica más integral. Hace rato mencionaba que tenemos que tomar en cuenta no solo los factores internos dentro de la empresa, como huelgas, como mala capacitación, mala supervisión, fallas de las máquinas, máquinas obsoletas, pago de renta alto, materia prima de mala calidad o materia prima muy cara, tal vez, en fin, diversos factores que pueden estar, mala administración, claro, entre muchos otros factores que podemos encontrar. Decíamos que tenemos factores externos como la inflación, el desempleo, la delincuencia, el Estado de Derecho, la competencia desleal, en fin, muchos más. Esta técnica nos permite ver un panorama más integral. Veamos, el análisis PESTEL es un método descriptivo para conocer el contexto de una empresa, el contexto, no solo el interior, sino su entorno. Busca profundizar, es más amplia, en los elementos que rodean a un negocio. Por ejemplo, aspectos económicos, políticos, ahorita que mencionaba lo político, lo económico también, el aspecto ambiental también es muy importante, socioculturales, por ejemplo, psicológicos o legales, ausencia de Estado de Derecho, gravísimo. Bueno, veamos esta, este esquema. Análisis PESTEL, un poquito más grande. Déjeme hacer un poco más grande el zoom. Y por sus siglas, vamos identificando. La P tiene que ver con factores políticos. Por ejemplo, acuerdos internacionales y tenemos tratados como libre comercio, estabilidad del gobierno. Bueno, ¿qué puedo decir? No quiero meter mucho en política, pero desde mi punto de vista, pues estamos en una crisis, yo creo, personalmente, quienes lo ven todo lo contrario, yo creo que sí. Políticas sobre el sector empresarial también, si se ataca a las pymes, si no se les apoya, entre otras cuestiones, ¿no? El terrorismo fiscal, por ejemplo. La E, que tiene que ver factores económicos importantísimos, la inflación, evolución de los precios al consumidor, tasas de desempleo, crecimiento económico del país. Nuestro crecimiento ha sido tremendo. Estaba viendo una proyección para este año de los países de Latinoamérica y México, de todos los países de Latinoamérica, México se proyecta que está en el fondo de la tabla. Solo lo supera, o sea, solo está peor Haití y Cuba. Después sigue México. En el fondo de la tabla, el peor crecimiento económico en América. México está hasta el fondo. Bueno, es una previsión, obviamente no es algo real. Lo hizo, déjame ver si recuerdo quién lo hizo, este estudio. Fue la semana pasada que lo vi en internet. La CEPAL, no me acuerdo, la ONU, no me acuerdo, el Banco Mundial, no me acuerdo, pero la clase que viene les doy la fuente para que vean que no lo estoy inventando, no me lo saco de la manga, por supuesto, pero es interesante. ¿Yo como empresario me debe de interesar eso? La respuesta es absoluta, sí, por supuesto.
por supuesto que tenemos que tomarlo en cuenta, lo dice esta técnica Pestel. Luego tenemos la S que tiene que ver con factores sociales, demografía, estilo de vida, hábitos, la generación Z, los nuevos consumidores, los nuevos CEOs que están incorporados al sector productivo. Hay un choque generacional fuerte por lo que se está viendo entre la generación Z y las generaciones anteriores. Tienen valores muy diferentes. No digo que una generación sea mejor que otra, sino que hay un choque fuerte entre los valores del trabajo, los valores personales, de cómo nos comportamos en un ambiente de este tipo. ¿Afecta a nuestra organización? Absolutamente, hoy más que nunca. Estilo de vida, hábitos y tendencias de consumo. Luego la T se refiere a factores tecnológicos, uso de inteligencia artificial, el machine learning, el CRM, entre otros. Bueno, pues la inteligencia artificial es uno de los que actualmente tiene más fuerza, la robótica, el Internet de las cosas, la nanotecnología, las impresoras 3D, las 4D, bueno, los robots, en fin, todo ello que están teniendo y van a tener un impacto brutal en el mediano plazo, no se diga en el largo plazo. Factores ecológicos también, cambio climático, políticas medioambientales, riesgos naturales, que ahora con pues los populistas, Donald Trump, entre otros, pues no creen en el cambio climático o lo niegan, no sé si no lo crean, pero lo niegan por lo menos, y pues claro que hay impactos fuertes. Factores legales, como derechos de autor, lo que decía, la competencia desleal. Te obligo a que bajen los precios. No los bajas, pues voy a producir lo que tú produces y en condiciones desleales. Pues, ¿cómo compites contra eso? No se puede. Derechos de autor, los chinos que roban, derechos de autor, licencia, reglas sanitarias, seguridad social, seguridad laboral, salarios y demás. Bueno, pues esos factores legales que decíamos, pues es justo que haya aumentos al salario, pero que sean congruentes con el crecimiento empresarial. Si no lo son, se lleva un desequilibrio de manera importante. ¿Para qué sirve el análisis PESTEL? Dice, sirve para hacer una planificación estratégica de una empresa, tanto a nivel organizacional como de mercado. Además, si se hace regularmente, esto es muy recomendable, tiene la capacidad de mostrar oportunamente las tendencias o cambios en el mercado que puedan influir tanto negativa como positivamente en el sector. El uso correcto del análisis PESTEL puede ayudar a una empresa a sobresalir en su mercado y, claro, estar a la vanguardia en su competencia, sin duda, como cualquier otro de los sistemas anteriores. Ya se nos fue la hora, déjeme dedicarle unos 5 o 10 minutos máximo a los elementos del costo, muy importante. Clasificaciones del costo. Los costos son fundamentales para el administrador, para la administración, no solo para efectos de evaluar los inventarios dentro de la organización, sino para los diferentes procesos administrativos. Toda actividad empresarial genera un costo. Si yo saco copias, si yo limpio pisos, si yo produzco, si yo doy mantenimiento a las máquinas, si yo doy servicios de vigilancia, si yo superviso, todo genera un costo, todo. Por lo tanto, los costos están presentes en todos los ámbitos empresariales. Toda actividad es generadora de costo. Nuevamente, cuando pensamos en costos, nos enfocamos en la producción. Y es cierto, en la producción, pues ahí es donde tenemos los costos directos, por así decirlo. Pero hay otros costos también que se están generando en cualquier otra actividad empresarial. Así que, sino para diferentes procesos administrativos de la organización, como la planeación, decisiones o el control. Recuerda el proceso administrativo que mencionaba, planeación, organización, dirección y control, que era muy parecido al primer sistema de control de costos que estábamos revisando, que era el de el de Kaizen, este que les comentaba. Denme un segundo, no me tardo nada. Continuando. Dependiendo del tipo de proceso administrativo de que se trate y del tipo de toma de decisiones que se quiera realizar, los costos pueden ser clasificados de diferentes formas. Ven que hay diferentes tipos de clasificación de costos, de acuerdo con su función en producción, de distribución, de administración, de financiamiento. De acuerdo con su identificación con alguna actividad, departamento o producto, decía que estaban presentes en toda la empresa, costos directos o indirectos, de acuerdo con el tiempo que fueron calculados, históricos o predeterminados de acuerdo con el tiempo en que se cargan o se enfrentan a los ingresos,
costos del periodo o del producto, de acuerdo con el control que se tenga sobre la ocurrencia del costo, cuándo ocurren, son controlables o no controlables, de acuerdo a su comportamiento, son variables, son fijos o semivariables o semifijos. Los fijos se pueden clasificar en discrecionales o comprometidos. Luego, por último, de acuerdo a la importancia en la toma de decisiones, costos relevantes o irrelevantes. Luego tenemos con su importancia en la toma de decisiones, bueno, es lo que estábamos viendo, con el tipo de sacrificio en que se ha incurrido, desembolsables, de oportunidad o virtuales, de acuerdo con el cambio originado por aumento o disminución de la actividad, sumergidos o diferenciales, estos a su vez en decrementales o incrementales, de acuerdo con su relación con la disminución de actividades, evitables o inevitables, y por último, de acuerdo a su impacto en la calidad, fallas internas, externas, evaluación y prevención. Los tres elementos del costo que sumados generan el costo total de producción por una unidad producida de un bien o de un servicio, se dividen en tres: materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. El primero es la materia prima, también conocido como bien. ¿Recuerdan la clase pasada cuando veíamos los sectores económicos? Empezamos por la materia prima, aquí lo vemos. También conocido como bien intermedio, es todo bien que es transformado durante el proceso de producción hasta convertirse en un producto terminado que se va a consumir, bien de consumo. Esta materia prima se puede clasificar en materia prima directa. Esta, en esta se puede identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados. Se clasifica como materia prima directa y pasa a ser el primer elemento del costo de producción. Es el primer elemento. ¿Qué nos está diciendo este párrafo? Si yo fabrico pelotas, por ejemplo, es más, déjenme ver si les puedo dibujar. Rápidamente voy a tratar de hacerlo. Voy a tratar de dibujar. Imaginen que esto es una fábrica y voy a hacer una división sencilla. Esta es la gerencia, supongamos que la gerencia, esta es la línea de producción 1, el proceso de producción 1, el proceso de producción 2 y tenemos el proceso de producción 3. Fabricamos tres tipos de producto. Imaginen que nos dedicamos a fabricar pelotas. Aquí tengo un tipo de pelota, una grandotota, aquí tengo pelotas pequeñitas y aquí tengo una pelota para gimnasio. Este es para fiestas infantiles, este es para gimnasio y este es para jugar, como fútbol. No es un balón, es una pelota, pero los niños, como cuando yo era niño, la utilizamos para jugar fútbol. Imaginen que esa es nuestra fábrica. Para cada proceso de producción necesitamos materia prima directa. Yo sé exactamente para el proceso de producción 1 cuánta materia prima requiero para fabricar esa pelota. Sé que necesito plástico, pivotes, tal vez pintura, yo qué sé, diferente materia prima yo requiero para fabricarla. Yo sé exactamente cuántos kilos, cuántos litros, cuántos metros, y claro, sé cuánto cuesta el kilo, cuánto el metro, y puedo empezar a costear, a empezar a multiplicar y saber los costos en materia prima directa. Igual, el proceso 2 requiere de su materia prima directa, que no necesariamente es igual a la materia prima del proceso de producción 1, porque no es la misma pelota. Es una pelota, pero es con características diferentes. Por lo tanto, voy a necesitar otro tipo de plástico, tal vez aquí ocupo cuero, tal vez ocupo otro tipo de tinte, yo qué sé, una materia prima particular. Y esta pelota para gimnasio, para hacer ejercicio, igual requiero materia prima muy especial, muy particular para ese tipo de pelota, materia prima directa, y aquí la voy a identificar. Por otro lado, la materia prima indirecta es materia prima que se puede ocupar en varios procesos de producción, tanto en el proceso 1, en el 2 o en el 3. Es, digamos, una materia prima general, materia prima indirecta. La palabra clave es indirecta. Eso nos indica que se puede ocupar en toda la fábrica. En toda la fábrica se puede ocupar. Es una tinta que la puedo ocupar por proceso 1, el 2 o el 3. Incluso la gerencia también lo puedo ocupar para pintar escritorios. Bueno, dije algo un poquito absurdo o bastante absurdo. Bueno, yo qué sé, para pintar otra cosa. Es una pintura muy general, universal, por así decirlo.
Por lo tanto, es una materia prima indirecta, porque se puede ocupar para toda la fábrica. Algo parecido sucede con la mano de obra. Ahorita vamos a la mano de obra en la siguiente diapositiva. La mano de obra, ese es mi primer elemento del costo. Materia prima directa, el primerito. Luego, para que yo esa materia prima la pueda transformar, para que esa materia prima la pueda transformar en producto terminado, necesito mano de obra. Igual, para el proceso 1, para el 2, para el 3, yo sé cuántos obreros necesito. Si necesito uno, si necesito dos, si necesito tres, y cuántas horas deben de trabajar para producir una pelota de gimnasio, para producir una pelota de fútbol o para producir una pelota de fiestas infantiles. Yo sé exactamente cuánta mano de obra, cuántos obreros y cuántas horas máquina. Esta mano de obra es especial, es específica para el proceso 1. También necesito una mano de obra directa, mano de obra directa, mano de obra directa para el proceso 2. Específicamente, no puedo utilizar mis obreros del proceso 2 para el proceso 1, porque no lo saben hacer. Es muy especial ese proceso de fabricación. Igual, en el proceso 3 necesito mi mano de obra directa. Mano de obra directa. Y lo mismo, es específica. Pero también puedo tener obreros que saben de todo, que saben fabricar el proceso 1, proceso 2 y proceso 3. Tienen mucha experiencia. Esto lo conocemos como mano de obra indirecta. Perdón, esa sería nuestra mano de obra indirecta, porque puede ser ocupada para todos los procesos de producción que tenemos. Ok, ya tenemos el segundo elemento del costo. Materia prima, le sumamos la mano de obra, pero la fábrica también tiene gastos generales, los que conocemos como costos indirectos de producción o también costos indirectos de fabricación. Tiene varios nombres que se le llega a designar, o costos indirectos simplemente. Estos costos son gastos generales de fábrica. Por ejemplo, el salario del gerente, de la gerenta de la fábrica. Tenemos que pagamos luz, pagamos teléfono, pagamos internet, pagamos renta en la fábrica, el sueldo de la gerencia. El gerente está en todos los procesos de producción, está supervisando todos los procesos de producción. Entonces, luz, teléfono, internet, renta de la fábrica, energía eléctrica, mantenimiento de las máquinas, seguros contra robo, seguros contra incendio, servicios de limpieza, de vigilancia, etcétera. Todos estos son costos indirectos de producción y son gastos generales de toda la fábrica, como la materia prima indirecta y la mano de obra indirecta. Por eso decía que la palabra clave, perdón, era la I, indirecta. Vean que aquí también la encontramos. Costos indirectos de fabricación no están directamente vinculados con un proceso productivo. Sin embargo, se tienen que erogar. Si no, no podríamos producir ni la pelota 1, ni la 2, ni la 3. Sería imposible. No hay fábrica, no hay renta, no hay máquinas, no está mantenimiento, no hay luz, etcétera. Tenemos que tenerlos para producirlos. Y este sería el tercer elemento del costo. Pero el problema con ese tercer elemento es que es diferente a los dos anteriores. La materia prima lo puedo calcular por unidad. Recordemos que el costo de producción se calcula, costo de producción total unitario. Debe calcularse de forma unitaria. Por ejemplo, para saber cuánto me costó producir una pelota de gimnasio. Aquí tengo la pelota de gimnasio. Recuerden que mi costo de producción total, pues tenemos que sumar la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Comentaba que la materia prima no hay problema, ni la mano de obra, porque sabemos con precisión cuántos litros, cuántos metros, cuántos kilos, cuántas piezas. La mano de obra, sé cuántas horas. Lo puedo calcular unitario. Y con ello yo puedo tenerlo de forma así, unitaria. Esto no sucede con los costos indirectos, porque son costos totales. Me llega el recibo de la luz, el recibo del agua,
el recibo de la renta, el recibo del internet, la prima de seguros, la otra prima, los servicios de vigilancia. Me llegan facturas, ya sean mensuales, bimestrales, quincenales, me llegan por totales, por toda la fábrica. No se desglosan por procesos de producción. Así que yo voy a calcular el costo total. Estos costos indirectos se calculan total. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que distribuirlos a mi proceso de producción, porque recuerden que cada proceso de producción tiene que tener los tres elementos del costo. Forzosamente, tiene que tener los tres elementos del costo. Todos. El proceso de fabricación uno, el 2 y el 3 tiene que tener los tres elementos del costo. Entonces, esos tres elementos que ya decíamos, materia prima, mano de obra y costos indirectos. Pero como los costos indirectos son totales de toda la fábrica, yo tengo que distribuirlos entre los diferentes procesos de producción. ¿Cómo lo hago? Bueno, una forma simple es, por ejemplo, si fueran 100 pesos, yo diría, bueno, mira, siempre, ya sume todos los costos, son 100 pesos, lo divido entre 3, porque son 3 procesos de producción, entre 3, y son 9, 33, vamos a dejarlo en 33. 33 pesos. Y este 33 se lo asigno a este proceso, a este y a este. Ya lo prorraté. Hice un prorrateo con una simple división, con un promedio. Esto digo, se puede ocupar. Cada empresa decide si ocupa este tipo de prorrateo, este tipo de asignación de los costos indirectos a cada proceso de producción, pero no es el más justo. ¿Por qué no es el más justo? Porque probablemente el proceso de producción uno requiere más materia prima, requiere más horas hombre obrero, o gasta más energía eléctrica, o utiliza más a las máquinas, y por lo tanto energía eléctrica, combustible, mantenimiento, aceite, todo lo que se requiera para las máquinas. O puede que el proceso 2 gaste más mano de obra, el proceso 3 gaste más energía eléctrica, el proceso 1 consuma más materia prima, etcétera. Por lo tanto, esos costos totales de la fábrica debemos de prorratearlos, de distribuirlos de manera más justa, más proporcional, más equitativa. Porque si no lo hacemos así y le asigno 33 a cada uno, en algún caso, en un proceso va a ser un costo muy alto. En otro, en otro proceso va a ser un costo muy bajo. Y recuerden que para determinar el precio de venta de nuestros productos y servicios, nos basamos primero en el costo. ¿Cuánto me costó fabricar la pelota? Bueno, ya sumé mano de obra, materia prima y la distribución del costo indirecto, ya sumado los tres, me da un costo total unitario, no sé, de 50 pesos. Ese es mi costo de producción unitario de una pelota, de la pelota de gimnasio. 50 pesos. Ahora, ¿en cuánto la vendo? Pues véndela en 100. Si te costó 50, pues es justo que la vendas en 100 para que tener una utilidad de 50. Eso, bueno, ahorita nada más como ejemplo, obviamente intervienen otros factores. Si yo tengo un costo indirecto inflado en esa pelota o al contrario subvaluado, muy bajo, ese precio que yo asigne va a estar equivocado, precisamente porque ya trae un error en la asignación del costo. O tal vez no sea un error, pero no es una adecuada distribución de su costo. Por lo tanto, hay otros métodos para hacer ese prorrateo. Uno, por ejemplo, dice, no, mira, vamos a hacerlo más justo. Vamos a ver tú, producción 1, producción 2, producción 3, ¿cuántos watts consumes de energía eléctrica? Y en base a esos watts, asignamos, asignamos ese costo indirecto de fabricación en esa proporción. Otros dirán, no, mejor la mano de obra. Bueno, vamos a tomar la mano de obra, ¿cuántas horas hombre? ¿Cuántos utilizaste? ¿Cuánto fue el salario? Hacemos los cálculos y hacemos la distribución proporcional. Otros dirían, no, mejor las horas máquina o los watts, como mencionaba, cuántas horas máquina te utilizaste para la producción y en base a eso hacemos la distribución o una combinación de varios. Puedo utilizar los watts de energía eléctrica, las horas hombre o las horas máquina y con eso hacer una distribución más equitativa. Es un costo más justo, es un costo más realista y ese costo
Y ahora sí le sumo la utilidad deseada y ese sería mi precio de venta unitario. Y ese precio de venta está mejor calculado, es más eficiente, es más competitivo, porque si no, sería un precio de venta injusto. Y más que sea injusto o justo, sería poco competitivo en el mercado. Cuando yo salga con ese precio a vender mis productos y mis servicios, con ese precio pues no adecuadamente calculado por su costo, porque está basado en su costo, pues otras empresas sí lo calcularon mejor y tendrán un precio más competitivo que el mío. O incluso no solo más bajo, sino incluso más elevado, porque tal vez yo lo estoy vendiendo más barato porque le tocó un costo menor, artificialmente menor. Por lo tanto, el precio es más barato. Tal vez me están comprando más a mí, pero es algo que se me va a revertir con el tiempo. De momento me está conviniendo, pero con el tiempo aquí estoy teniendo un beneficio y en otro producto estoy teniendo un perjuicio. Tapo un hoyo y abro otro. Y bueno, puedo tener un impacto importante en ese sentido. Por ello, pues vean la importancia de los costos. Así que espero haya quedado un poco claro, porque bueno, pues tuve que rayar aquí sobre el texto. Esos son básicamente la mano de obra, pues es lo que comentaba, son el esfuerzo humano que interviene en el proceso de transformar la materia prima en producto terminado, como los sueldos, salarios, prestaciones de la fábrica que paga la empresa, así como otras obligaciones de la mano de obra. Tenemos mano de obra directa, aquella que está directamente vinculada con el proceso de producción, mano de obra indirecta, que se puede ocupar en varios procesos de fabricación al mismo tiempo, o en todos incluso. Esta es la mano de obra indirecta. Luego tenemos ven que aquí les llama gastos indirectos de fabricación. Yo le mencioné costos indirectos de fabricación o costos indirectos de producción. Se les llama de diferente forma. Estos precisamente tenemos aquí que aquí clasificamos a la materia prima indirecta, a la mano de obra indirecta, que es para toda la fábrica, y los gastos generales, como, pues ya comentábamos, como servicios, como servicio de limpieza, de vigilancia, renta, teléfono, mantenimiento, toda la planta, incluso depreciaciones de las máquinas, amortizaciones de intangibles, erogaciones pagadas por anticipado también están dentro de este tipo de costos indirectos de fabricación. Y bueno, finalmente, los costos, estos costos que comentábamos, se pueden clasificar como los habíamos visto, en materia prima directa, en, recuerden que se suman en mano de obra directa y en los costos indirectos de fabricación. Recuerden que los costos indirectos de fabricación incluiríamos la materia prima indirecta, la mano de obra indirecta y los gastos generales de la fábrica. Así que más costos indirectos de fabricación. Recuerden que estos costos deben de estar prorrateados. La materia prima y la mano de obra también se clasifican en gastos variables y los costos indirectos se clasifican en gastos fijos. Le podemos llamar gastos o costos, costos variables o costos fijos. ¿Por qué? Porque la materia prima y mano de obra, como están perfectamente identificadas con cada proceso de producción, si aumento la fabricación de pelotas, pues voy a requerir más plástico, voy a requerir más tinta, más pivotes o más cuero o lo que ocupe. Voy a aumentar mi materia prima y claro, la mano de obra. Tengo que dedicarle más horas de producción, más pelotas, más materia prima, pues más horas, hombre. Varían, son costos variables porque varían conforme la producción aumenta. Esto obviamente los costos aumentan, la mano de obra y la materia prima, y si la producción disminuye, pues también pues pasa lo contrario, disminuyen mis costos. En cambio, los costos fijos no varían con la producción, permanecen constantes, ni para un lado ni para el otro. Por ejemplo, la renta de la fábrica, los servicios de limpieza. Tenemos un contrato con una empresa que nos cobra. Ensuciemos mucho o ensuciamos poco, nos cobra una renta, un servicio mensual. La prima de seguros contra robo, contra incendio, igual, no nos cobran menos o más. La renta de la fábrica, ya decía. La energía eléctrica, que bueno, esa sí puede variar, pero se considera como un costo fijo. No tienen que ser exactamente iguales. Claro que sí pueden tener variaciones, pero son mínimas.
Y estas variaciones no están afectadas por la producción. Si yo produzco mucho o produzco poco, estos se mantienen constantes. Así que es otra forma de clasificarlos, pero vean que estamos hablando de los mismos costos. Materia prima y mano de obra son costos variables. Costos indirectos de fabricación son costos fijos. No aumentan. Estos costos fijos son poco controlables para la empresa porque pues no los podemos controlar de forma directa. Es de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad, es del arrendador, que así renta, así tiene el contrato de arrendamiento, son de las aseguradoras que tienen sus tarifas, son de las empresas de vigilancia, de limpieza que tienen sus tarifas también. No, no podemos regatear, podemos cambiar de proveedor, pero podría afectarnos la calidad de nuestro producto o servicio. Por lo tanto, son poco controlables. En cambio, los que sí podemos controlar un poquito más es la mano de obra y la materia prima. Podemos invertir en ella para tener una mejor capacitación de nuestros obreros, mayor capacidad, una materia prima más económica, de mejor calidad, etcétera. Eso sí los podemos influenciar un poco más. Ahí están los gastos fijos, los gastos variables, los costos fijos, eh, los costos variables, que bueno, recuerden que costos fijos y costos variables es igual a gastos fijos y gastos variables, que aquí lo dividen en varios. Y bueno, ya me fui un poquito rápido en la última parte porque ya pasé por casi media hora. Y bueno,